Un saludo a todos, bienvenidos al canal y atención a la noticia. La Comisión Europea acaba de publicar su propuesta para renovar la autorización del herbicida glifosato por 10 años más. Es decir, si una mayoría cualificada de los Estados miembros está de acuerdo, el uso de glifosato en la Unión Europea se permitirá hasta al menos 2034. Si bien ya os hablé del glifosato en un vídeo hace un par de años, que os recomiendo si os interesa profundizar más en el tema, destacando a las víctimas que estuvieron expuestas de un modo u otro a este producto tóxico, demostrando que sí provoca enfermedad y muerte. Vuelvo a sacar el tema, tras esta noticia espeluznante de prolongar su uso. Para colmo, y que sirva como ejemplo a lo que estamos expuestos, el glifosato es el plaguicida más popular en Brasil. Representa el 62% del total de herbicidas utilizados en el país. En 2016, sus ventas superaron a la suma de los otros 7 pesticidas más comercializados. El glifosato ha contribuido a que Brasil se convierta en el mayor productor mundial de soja transgénica tolerante al herbicida, superando a Estados Unidos. Pero un reciente estudio llamado Río Abajo, el uso del glifosato en la agricultura y sus efectos en los nacimientos de las poblaciones circundantes, realizado por las universidades de Princeton, la FGV e INSPER, revelaba que esta generación de riqueza tiene un alto coste. Según el estudio, la pulverización de glifosato en los cultivos de soja ha provocado un aumento del 5% de la mortalidad infantil en los municipios aguas abajo de las regiones sojeras. Esto representa un total de 503 muertes infantiles al año asociadas al uso del glifosato en la producción de soja. Permitir 10 años más el uso de este herbicida se opone frontalmente a la opinión de los habitantes europeos, sondeada recientemente a través de una encuesta, en la que solo el 14% está a favor de que se vuelva a autorizar. También contrasta con lo que pidieron los agricultores hace 5 años, cuando 1 millón de personas pidieron formalmente su prohibición. Científicamente, preocupan las lagunas de datos de las evaluaciones de seguridad realizadas por la Autoridad Química de la Unión Europea y también la Autoridad de Seguridad Alimentaria, que, según Pan Europe, hacen que la reaprobación del glifosato se oponga a la legislación de la Unión Europea. Otro dato alarmante es que a nivel europeo, incluso fuera de la temporada agrícola para la mayoría de los países, el herbicida glifosato y su producto de degradación llamado AMPA ha sido detectado en 17 de las 23 muestras, es decir, en el 74% de aguas superficiales de 11 de los 12 países del estudio. En España, el estudio analiza muestras tomadas en otoño de 2022 en las aguas de Las Garrigas, San Pedro de Pinalta y en la Rambla del Albujón. Todas estas muestras contenían niveles de glifosato y o AMPA bastante superiores al límite ambiental, lo que las hace tóxicas para los ecosistemas acuáticos e imposibilitan su posible uso humano. Esta contaminación supone una amenaza para los ecosistemas acuáticos, ya que el glifosato está clasificado como tóxico para la vida acuática con efectos a largo plazo, incluso a niveles bajos. Afecta el crecimiento y desarrollo de plantas y algas, peces y anfibios, y los riesgos podrían ser aún mucho mayores, ya que las últimas conclusiones de la EFSA sobre el glifosato admiten que existen lagunas de datos, un eufemismo para decir que no saben todo lo que deben saber en relación a su toxicidad acuática. Además, el nivel actual de contaminación por glifosato en Europa pone en peligro el uso de estas masas de agua por parte de la población. Si nadie pone freno al uso de herbicidas tóxicos, los casos de contaminación de agua potable que ha sufrido España
en los últimos meses no harán más que aumentar. Y sí, el glifosato es cancerígeno. Un estudio reciente realizado por expertos en toxicología reveló que la ECA desestimó importantes hallazgos científicos sobre carcinogenicidad. Su evaluación del glifosato no tuvo en cuenta la evidencia científica de que el glifosato induce estrés oxidativo, un mecanismo reconocido que puede provocar cáncer, y la EFSA, que basó sus conclusiones en la clasificación del glifosato por parte de la ECA como no cancerígeno, hace que ese error permita 10 años más de exposición en una sustancia cancerígena. Otra vergüenza más a la lista. Por si todo esto fuera poco, la Unión Europea tampoco evalúa adecuadamente la genotoxicidad, la neurotoxicidad, ni los daños al microbioma intestinal, por no hablar de la manera en que ignoran deliberadamente los impactos sobre el suelo, el agua y la biodiversidad. Esto se debe en parte al enfoque obsoleto, muy sesgado y favorable a la industria que las agencias europeas utilizan en sus evaluaciones. Una revisión científica independiente actualizada ofrece una imagen completamente diferente del daño causado por el glifosato y sus formulaciones. Además, las agencias de la Unión Europea también están engañando a la población, ya que la industria no ha evaluado la toxicidad de los productos, es decir, la formulación. Así, no hay datos sobre ciertos ingredientes. Por ejemplo, los estudios revisados por pares indican que la formulación utilizada en Europa, llamada MON 52276, causa una variedad de efectos adversos en los estudios con animales. El periodo de autorización propuesto es de 10 años, en lugar de los 15 años originales solicitados por los productores. Pero esto ya fue así en el pasado y, claro, se puede prorrogar. No piden la autorización de los usos para la desecación previa a la cosecha. Esto es otro dato importante. Este uso, para desecar, por ejemplo, el grano, es peligroso ya que deja una gran cantidad de residuo en el alimento. Por eso, ya ha sido restringido en varios países de la Unión Europea. Esta práctica debería haberse prohibido hace mucho tiempo, para todos los herbicidas, por lo que no es exactamente una concesión. En general, la propuesta incluye varias sugerencias no vinculantes jurídicamente para los Estados miembros, que seguramente no lograrán garantizar un alto nivel de protección de la salud humana, eso está claro, y la biodiversidad, eso también está claro, como exige la legislación de la Unión Europea.